qué bueno hacer este programa después de escuchar que no tenemos reforma, porque no hay. Tenemos una situación, no hay reforma y no hay aumento de impuestos. Entonces, ahí caemos. Bueno, primera decisión, agarremos la deuda y vamos a tratar de negociarlo globalmente con más países y todo, de negociar la deuda, la que tenemos y la que vamos a necesitar ahora. Perfecto. Y vamos a buscar una solución de mediano y corto plazo. Hasta ahí estamos claros. Pero tenemos que ver cuál es el panorama que tenemos, la situación. Hay que invertir, hay que mantener la economía, el crecimiento. Si cierras mucho, entonces no puedes mantener el crecimiento y ahí se cae el Producto Interno Bruto y se pone peor la cosa. Si mejora el Producto Interno Bruto, mejora 3 puntos, te bajan 3 puntos de la deuda con relación al Producto Interno Bruto. Vamos ahí. ¿A dónde está el presidente ahora? ¿Qué puede hacer él después? ¿Qué podemos hacer en República Dominicana? Ya sin una reforma. Ok, vamos a negociar fuera. Pasamos a la otra parte. Vamos a hablar de, y es una cosa que usted y yo venimos hablando, y yo creo que ha sido la única profesional o técnico dominicano fría que siempre ha dicho en todas sus exposiciones públicas que mientras sigamos teniendo un presupuesto basado en esos porcentajes que no tienen ningún sentido sino en base al Producto Interno Bruto y no en base a la realidad, nosotros no vamos a tener la posibilidad de nunca tener un presupuesto, vamos a decir, equilibrado o listo. Siempre vamos a tener faltas en el presupuesto, o no vamos a poder cumplir con el 4% o con lo otro. Si tomamos en cuenta el gasto, que fue la otra parte que el presidente habló de esto, y dice, vámonos por el gasto. Usted sabe muy bien que hay una parte política y de la que no vamos a hablar, pero hay una parte en la que sí, yo puedo bajar 1.000 millones en la publicidad, yo puedo hacer esto, pero cuando tú cancelas un 20% de los empleados, pero le subes el salario a los médicos, a los policías, a los maestros, el dinero es el mismo, porque los precios suben de las cosas. Entonces tú dices, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Trabajando con el presupuesto que tenemos ahora, modificando las partidas, fijando partidas de lo que hay ahí, nosotros podemos implementar. Termino haciéndole esta referencia. No sé si recuerda un programa que usted se rió mucho con un comentario que hicimos, y yo le dije, si nos van a obligar a hacer un 4% a la educación, yo lo que tengo que hacer es poner el 4% y después todas las carreteras y los acueductos que te lleven, que pasen por un colegio, cargárselo al presupuesto de la educación. No sé si se recuerda ese momento y dice, vamos a usar el presupuesto como ese acueducto, ese colegio está esa escuela está en el Cercado. Bueno, el acueducto del Cercado, para llevarle el agua a ese colegio, vamos a hacerlo con el presupuesto de educación. Y usted dijo, no, eso no es así. Pregunta, analizando las partidas de presupuesto y las discrepancias que tenemos, ¿hasta dónde uno puede controlar el gasto para ser gobernable, tener gobernabilidad en nuestro país desde el punto de vista económico? Mira, el presupuesto dominicano es relativamente inflexible, aunque hay muchísimas discusiones de si lo es o no lo es, pero en mi opinión lo es. Es inflexible en la medida en que tú ya tienes el 26% de tus ingresos fiscales comprometidos solo con el Ministerio de Educación. Imagina, ¿cuánto? El 26% de los ingresos fiscales. ¿Cuántos son nuestros ingresos presupuestados para, por ejemplo, para el 2021? 700 y tantos mil. Ahora o sea, eso es lo que nos entra sin préstamo. Exacto. 700.000. Más o menos. ¿Y educación se llevó 200? Sí, más de 200.000 se llevó educación. O sea, es una cosa irracional realmente. ¿Y en cuánto va a ser el presupuesto de educación en el 2021? Bueno, 22. 22 es 4% del PIB, un punto del PIB son 58.000 millones. Imagínate, ¿qué? 230.000 millones más o menos. Una cosa... O sea que con toda la crisis que tenemos, que no tenemos dinero, le vamos a dar más dinero a la educación para no ejecutarlo. Más o menos. O ejecutarlo dentro de lo que puedan. Mira, lo que ha ocurrido con el tema de educación es una cosa que es aleccionadora, por lo menos para mí ha sido muy aleccionador. El
la insistencia en que el presupuesto de educación estuviera relacionado con el Producto Interno Bruto y no con los ingresos, es una cosa que yo nunca pude entender. Creo que lo hablamos, como tú dices, permanentemente cada año que vengo aquí. Yo sigo insistiendo en que no es razonable que alguien destine el dinero que no tiene para ser usado en un ministerio, porque no lo tiene. El Producto Interno Bruto no es un dinero que tiene el Estado. Lo que el Estado tiene son sus ingresos fiscales. O sea que ahora mismo usted me está diciendo que, porque tampoco... De cada 100 pesos, 26 son para el Ministerio de Educación. Cuando vamos a tener que dar un paso atrás, porque nunca hablamos del tamaño de la reforma. ¿Cuánto dinero es que el gobierno andaba buscando que no hacía falta? El gobierno andaba buscando más o menos 138 mil millones si nos llevamos del documento que se filtró, que no sé si ese era el objetivo. Bueno, pero tiene sentido. Si de ese documento me llevo, eran aproximadamente 138 mil millones. Y esos 138 mil millones, suponiendo que el gobierno, vamos a poner, para curar un paciente hay que conocer su enfermedad. Entonces, vamos a suponer que el gobierno esté buscando 150 mil millones de pesos en la reforma. De eso usted me está diciendo que solamente no subiendo para el 2022 lo que sube el presupuesto de la educación, podemos hablar de casi 40 mil millones de pesos. Podemos hablar de casi 40 solamente. Solamente diciendo, mira, educación. Y si yo digo, quédense brutos los muchachos, ya ahí está resuelto. Pero es que ni siquiera se van a quedar brutos, porque estamos hablando que, para que tú tengas una referencia, todo lo que se cobra de ITEVIS, todo, lo que cobra aduana y lo que cobra DGI, prácticamente todo se asigna solamente al Ministerio de Educación. Casi todo. Entonces, eso vamos a hablar ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el esfuerzo que se hace para educación es excesivo respecto a nuestras posibilidades financieras. Sobre lo que dispone el Estado es excesivo. Entonces, ahí usted no está diciendo... Ni siquiera de bajárselo. Bien, pero ahí usted no está diciendo, licenciada, ok, yo podría reasignar, y ahí quería llevarle algunas partidas de nuestro mismo presupuesto para poder buscar ese monto que andamos buscando sin afectar a nadie. Nos vamos para otro lado. ¿Dónde más usted podría encontrar dentro del presupuesto control de gasto? No hay mucho. No hay mucho. No hay mucho. Mira por qué. Porque ya se ha vuelto tradicional que los gobiernos, todos, no el de ahora, todos, incumplen todas esas leyes, menos la del 4% del PIB a la educación, porque tienen un poco de miedo, pero todas las otras las incumple. La ley dice que hay que darle 10% del ingreso a los ayuntamientos, le dan 6, 7 o lo que Dios lo ayude a darle. Tanto para tal cosa y le dan más o menos tanto. O sea, el Estado cada año coloca dentro de la ley de presupuesto una lista de leyes que asignan fondos que no va a cumplir. Lo único que nadie se atreve a tocar es el de educación por las razones de presión social a la que se vio, digamos, que incidió en que ese 4% se ejecutara. Yo creo que también hemos sido un poco, no hemos sido demasiado serios cuando atacamos el gasto público diciendo que es excesivo. El gasto público dominicano es menor que, por mucho, que el promedio de Latinoamérica. Nosotros gastamos menos que prácticamente todos los países de Latinoamérica respecto a nuestro Producto Interno Bruto. El tema no es el tamaño del gasto, es la calidad del gasto. Entonces, más que decir de dónde reduzco... Entonces ahí no se puede economizar. En mi opinión, nunca se ha podido economizar demasiado. No, porque usted sabe que yo tengo... tenemos una guerra con lo que es economizar, que es como yo le digo que es lo que hay que hacer para reasignar y no decirle ahorro. Porque cuando tú aquí no hay nada que ahorrar. Cuando tú quitas que nos ahorramos 10 mil millones No, eso no es un ahorro. Eso es que tú dejaste de gastar 10 mil millones. Lo que pasa es que una cosa es decir, yo voy a lograr que con la misma cantidad de dinero se hagan más cosas porque los estoy usando bien, eso es una cosa. Calidad. Claro, que decir, voy a reducir el gasto. Reducir el gasto en un momento de crisis es todavía peor. Si nosotros tenemos como digo, un gasto total menor que el promedio latinoamericano, la verdad que el objetivo no debería ser bajar el gasto. Sí, gastar bien para demostrarle a la gente el uso adecuado que se dan a los recursos. Pero si tú miras el presupuesto dominicano, ya yo te dije que el 26% era para educación. Pero el
el 40%, el 35% más o menos es para pagar deuda, intereses y amortización. Entonces tú tienes un Estado que una buena parte de su ingreso ya está comprometido. ¿Qué hace el Estado? Malabares con lo que falta. Por eso insisto, o he insistido, en que si bien la reforma era inoportuna, es un buen momento para mirar cómo puede hacerse una reforma a futuro. Bien, hablamos del tamaño de la reforma y hablamos de unos ciento y tantos mil millones de pesos que usted está para lograr un equilibrio entre los, vamos a decir, los intereses de lo que nos estamos endeudando. Bien, para que el ingreso se vaya al presupuesto. Estoy más o menos viéndolo por ahí. En la parte que quería preguntarle, desde su punto de vista, ¿cuál es un monto con respecto, si vamos a tomar como referencia el Producto Interno Bruto, cuánto es lo saludable que un país debe de tener de endeudamiento, como la República Dominicana, con estos ingresos y con ese déficit y todo, con relación al Producto Interno, para que los bonos no sean, para que nuestra calificación sea buena? ¿Cuál es el porcentaje que se tiene? Se hablaba de un 50 y todo esto. Digamos, de lo que se llevan más esas calificadoras, más que eso, es de la capacidad de pagar. O sea, de cuánto representa tu esfuerzo de pagar deuda respecto a tu disponibilidad de ingresos fiscales. Entonces, eso yo creo que es lo que más pesa. Por eso los organismos que valoran nuestra deuda se preocupan porque mientras mayor sea el tamaño que ocupen los intereses y la amortización de la deuda, menos capacidad tú tienes. Entonces, más en el futuro, que hay más intereses y tú te sigues endeudando, más intereses y amortización de deuda, en esa medida, pues hay mayor preocupación. Ahora mismo, cuando tú dices, bueno, si este tamaño de tu presupuesto está concentrado para esto, tú tienes un problema futuro, posible, potencial. Fíjate que estoy usando muchos sinónimos, porque no es que tenemos problemas, no lo tenemos, pero tú tendrías eventualmente alguna dificultad para que la deuda sea sostenible. Pero una deuda de 50 a 55% del PIB, con ingresos adecuados para pagar, no es nada del otro mundo. También nos hemos encargado de satanizar la deuda. Bien, bien, hasta ahí vamos claro. Hay un dato que la gente no tiene muy claro, inclusive porque todos los gobiernos lo politizan, y es en la base, que en este momento, y es la base del crecimiento, que hablo en cuanto a esto. Ahora dicen, no, estamos creciendo 12%. Nosotros, hablen un poquito de lo que es el 12% con relación al 2020, que es un año donde hubo un decrecimiento. Entonces, y con relación al 19, a lo mejor lo que estamos creciendo es un 5 o un 4. Explíquele un poquito a la gente y conclúyanos con esto, y es por lo que le hago la pregunta, que es, si ahora mismo nosotros estamos endeudados un 65%, un 70% del PIB, perfecto, y la economía crece un 5%, entonces yo nada más estoy endeudado un 65%. Eso para que la gente entienda, porque si el presidente basó su discurso y nos vamos a hacer un país más fuerte, vamos a mover la economía. Si ponemos vamos a suponer que entran 10 mil millones de dólares en inversión, vino un hada madrina, o nos encontramos gas natural debajo de nuestras casas, ¿eso haría que nuestra deuda bajara automáticamente? El indicador de deuda sobre el Producto Interno Bruto, digamos, vamos a verlo sencillo, matemáticamente, igual que la presión tributaria. Tú tienes un denominador y un numerador. El numerador es el monto de la deuda y el denominador es el producto. ¿Qué pasa si la deuda crece menos que el tamaño del producto? Pues baja. Si el Producto Interno Bruto crece mucho, pues, y la deuda crece, baja, pero con no relación tanto, claro, siempre, en monto absoluto no, pero eso no es una preocupación, sino la relación respecto al producto y relación respecto al ingreso. Vamos a explicarle a la gente, eso es como si yo debo lo mismo al banco de mi casa, pero si la casa se me revalúa y me sube el valor de la tasación, tengo más patrimonio, claro, y debo lo mismo, pero con menos riesgo. Exactamente. Okay. Es la misma lógica que para una empresa. Es lo mismo que pasa con la presión fiscal y tributaria. Todo el mundo dice, recaudación récord este año. Todas las recaudaciones son récord todos los años, porque en número
el monto aumenta. ¿Por qué? Porque siempre que hay crecimiento económico, claro, ¿verdad? Porque los ingresos fiscales tienen una especie de crecimiento vegetativo, ¿verdad? Inercial. Creció la economía, crecen casi igual, casi, no siempre igual, pero casi igual que la economía, crecen los ingresos. Pero ¿qué pasa? Si la economía crece y los ingresos crecen igual, pues no avanza la presión fiscal ni tributaria. ¿Por qué? Porque la relación con el producto se mantiene igual. Para que haya un crecimiento de la presión tributaria y fiscal, los ingresos tienen que crecer más que la economía, más que el Producto Interno Bruto. Lo propio pasa con la deuda. Para que la deuda se reduzca, en este caso, respecto al Producto Interno Bruto, lo que tenemos que lograr es que la deuda crezca menos que lo que crece la economía. Si yo apuesto al crecimiento de la economía, bueno, sí, y mantengo la deuda en ciertos niveles, pues entonces la deuda relativamente bajará respecto al PIB, que es lo que pasó este año. En el 2021 nuestros indicadores serán todos mejores que el 20 respecto al PIB. ¿Por qué? Porque el PIB se ha comportado muy bien y entonces la relación hace que se vean mejor los números. Eso está bien.